Ahí lo tenemos en pantalla. Un gran número de inmobiliarias se registran todos los días por la dificultad que tiene adquirir un alquiler. La ley del inquilinato de 1959 cayó en desuso y no hay ninguna entidad que garantice los derechos de quienes viven en alquiler. Vamos con el siguiente cuadro. Este es otro de los cuadros en los cuales usted puede participar. Hay dueños que rechazan a las familias con niños pequeños porque rayan la pintura y además aceleran el deterioro de la vivienda. Un experto en materia civil asegura que no se debe realizar ningún pago a los inquilinos. Téngalo muy en cuenta para todos los propietarios. Además, la mayoría de los dueños de casa no emiten factura y son amenazados. Es un punto también muy importante que se debe tomar en cuenta. Hora 23 conversó con una víctima de estafa por motivo de alquiler. Ella nos cuenta su historia y los difíciles momentos que tuvo que afrontar. Con tristeza y amargura, Brenda, nombre ficticio, nos contó cómo llegó a ser víctima de estafa por concepto de alquiler en la ciudad de La Paz. Ella, como muchas personas, tuvo la esperanza de tener un lugar donde vivir, ya que en ese tiempo llegó por motivos de estudio desde el departamento de Cochabamba, de donde es oriunda. Bueno, yo llegué de la ciudad de Cochabamba aquí a La Paz para estudiar una carrera. Entonces pasó que mis padres me dieron dinero para que yo alquilara un lugar o tomar un anticrético, en lo que yo encontré un garzonier. Me comuniqué con la dueña y esa dueña me pidió 2 meses de garantía y 1 mes adelantado. Entonces yo le pagué todo el dinero y firmamos un papel. La supuesta dueña le habría convencido en tomar el garzonier utilizando un sinnúmero de excusas, basadas en documentación que al parecer no tenía una declaración judicial o la también llamada anotación preventiva. Sí, al principio tuve dudas, pero al ver que me presentaba toda la documentación, yo pensé que era real, pero en realidad no era real, sino que todo era falsificado, como ella lo había dicho. Entonces, ante esta situación, fui a preguntar y me dijeron que no era válido, nada era legal. Sería alrededor de 5.400 bolivianos que le habrían sonsacado por concepto de 3 meses de alquiler y que hasta la fecha ya no pudo recuperarlos. Entonces, ya dándole todo el dinero, yo ya estaba tranquila viviendo unos días y a lo así llega el verdadero dueño y esta persona ya desapareció con mi dinero y ya no la vi más. Bueno, me mostró el lugar y era un lugar muy amplio, muy cómodo, en una buena zona. También me dijo que no iba a haber problemas, que con este documento todo iba a estar bien y tranquilo. Ella solo me iba a venir a cobrar y todo eso. Entonces yo vi el lugar y me convencí realmente. Me convenció y le pagué por esa razón. Ella nos aseguró que denunció el hecho, pero por falta de recursos económicos tuvo que paralizar el proceso, ya que en ese entonces solo contaba con dinero para techo y comida. Sí, senté una denuncia, pero al parecer no me tomaron mucha importancia. Entonces sí intenté comunicarme con esta persona, pero no me contesta, nadie me da razón de ella, tampoco conozco a alguien que la conozca bien, ¿no? Entonces no la puedo ubicar, no la puedo contactar y mi denuncia se quedó ahí. Ya sabe, tome todas las previsiones antes de entregar su dinero. Es más, si es posible, hágase asesorar por un abogado especializado en este tema, ya que si no fuera así, podría pasarle lo mismo que le pasó a Brenda. Bueno, y en esta noche queremos enviar un saludo muy especial a Mariel, que seguramente se encuentra descansando en casita y disfrutando de sus vacaciones. Ya pronto la tendremos de retorno con nosotros. Saludos para ti, Mariel. Por mucho que el hombre o la mujer que le va a alquilar a usted una habitación o le va a dar en anticrético algún departamento, le caiga bien y le parezca una persona muy honesta, muy sincera y celosa, confíe en mí, yo jamás le robaría, se lo juro, ¿no es cierto? Dude, siempre dude y siempre recurra a lo legal, a los procedimientos legales para proteger esa su platita que la puede perder de la noche a la mañana. La viveza criolla, más ese ímpetu delictivo de muchísima gente está dejando más pobres a los pobres en nuestro país. Vamos a darles consejos para proteger su dinero esta noche con nuestros invitados que están ya en el set de Hora 23 y se los paso a presentar de inmediato. Tenemos acá a este lado al doctor Jesús Vera, que es abogado, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz. Qué gusto tenerlo acá, doctor Vera, bienvenido. Un gusto, Víctor Hugo, y felicidades por el programa. Bueno, muchas gracias.
Bienvenido, Bueno, ya nos acompañó antes el doctor Israel Centellas. Importante su presencia en el programa, sin duda, como presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Doctor Centellas, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación y atento pues, a poder coadyuvar con la seguridad que debe tener el ciudadano al momento de realizar un contrato, sobre todo, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, hay varias figuras que se presentan, ¿no? Para aquellas personas que no tienen una vivienda propia y tienen que alquilar o tomar en anticrético, o se ha puesto en algún momento también de moda el arrendamiento mixto o alquiler mixto, ¿no? Anticrético, paga un monto y una mensualidad de un monto menor de lo que sería un alquiler total. Y claro, figuras que en nuestro país se las ha adoptado casi de una manera regular, pero que en otros países no existen o dejaron de existir y hace mucho. Doctor Centellas, establezcamos la diferencia entre lo que es un alquiler, un anticrético y un mixto, alquiler anticrético a la vez. Bueno, el documento el contrato de alquiler es un contrato que tiene que ver con dos partes que van a generar un derecho del usufructo de un determinado bien. Y esto es muy importante poder decirle a la ciudadanía, tiene ciertas características. Yo a veces veo personas vendiendo modelos de contratos en los lugares públicos y una persona hasta se puede animar a realizar los mismos. Un contrato de anticrésis tiene un requisito sine qua non, que sea un documento público, que sea hecho ante una notaría de fe pública para efectos de registrar ante derechos reales y la persona, la dueña de casa, pase a ser deudora y el otro pase a ser acreedor. Estamos hablando del contrato de anticrético. Es un documento solemne. Ajá. Ante la falta de esa solemnidad, solamente una persona puede acudir a la vía jurisdiccional para poder pedir su nulidad del documento. El documento de alquiler está basado en la ley del inquilinato como tal. Entonces, donde uno tiene un inquilino a cambio de un determinado canon mensual por un servicio que se le da, o bueno, por un lugar que se le da. Pero también tenemos la figura del arrendamiento, que está basado en el Código Civil. Este arrendamiento es igual que el alquiler, pero ya basado en otra norma, donde podemos pedir resoluciones de contrato, donde hay márgenes máximos, donde uno puede estar alquilado. Y el documento mixto es un documento que se ha ido generando en el tiempo, gracias a que algunas personas querían beneficiarse de los frutos que puede dar un contrato de anticrésis, pero también percibir mensualmente una renta. En términos genéricos, está dentro de los contratos consensuales como tal, se pueden realizar ese tipo de contratos, pero tienen que cumplir con las formalidades, que sea en instrumento o en documento público en este caso. Justamente a ello, doctor Vera, ¿cuáles son los pasos exactos que deben seguir las personas que nos ven en este momento para que ese contrato cuente con el respaldo legal y además el tiempo que puede tener de duración cada contrato? ¿Cada qué tiempo se debe renovar? Bueno, los contratos de anticrésis, como lo decía aquí el doctor Centellas, tienen que ser elevados a instrumento público. Y normalmente lo que pasa es que los propietarios o los anticresistas, por ahorrarse unos pesos, comienzan a elaborar un contrato de anticrético y en los muchos no los elevan a instrumento público, o sea, no los protocolizan. Y al no protocolizarlos no los pueden inscribir en derechos reales mediante un gravamen para que pueda proteger su monto de dinero. Entonces, y en otros casos hay contratos que no tienen las cláusulas de conversión, por ejemplo, porque la cláusula de conversión señala en que en caso de que la minuta no sea elevada a instrumento público, se lo va a tener como documento privado. Y siendo un documento privado, entonces nos queda solamente la vía jurisdiccional para demandar una demanda preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas y con esta vía formalizar esta dolencia e inscribir en derechos reales el contrato. Entonces, generalmente en los contratos de anticréticos es de común acuerdo, pueden ser de 2 años o más, o tal vez de 1 año, de acuerdo a la necesidad de ambas partes, ¿no? El propietario se vuelve en deudor y el anticresista se vuelve en el acreedor. La garantía es el inmueble o el predio en el cual se le está dando el anticrésis. Muy bien, doctor Centellas, queremos que este programa sea bastante didáctico
que la gente que está en casa anote en un papel, anote en el celular todos los pasos que tiene que seguir para hacer un contrato legal, un contrato absolutamente detallado, tanto de alquiler como de anticrético o mixto. A ver, vamos por el contrato de alquiler. ¿Qué aspectos debería contemplar este contrato de alquiler? ¿Qué debe mencionarse ahí? Las características del inmueble, el cómo está, no sé si fotografías. ¿Qué detalles tienen que estar establecidos en ese contrato? Primero, un contrato de forma genérica tiene partes, digamos. El consentimiento, el objeto, que es lo más importante de un contrato, donde debe establecer el fin para el cual se va a utilizar un determinado bien. Muchas veces entran para fines familiares y después lo convierten en otro tipo de actividades. Entonces hay que precisar detalladamente el objeto del contrato y también la duración del contrato. Por norma, nosotros no podemos hacer contratos superiores a los 10 años en contratos de alquileres. Entonces tenemos que también precisar el máximo de la temporalidad para poder hacer valer ese contrato. Y posteriormente yo recomiendo a la población de que lo haga el reconocimiento de firmas y rúbricas para evitar un proceso preliminar y que se retarde en el caso de que se tenga que ir a la vía jurisdiccional. Eso se lo hace ante un notario de fe pública. Ante un notario de fe pública. ¿Y más o menos cuánto cuesta el notario? ¿Cuánto se le paga? Digamos que van a gastar hasta un máximo de 100 bolivianos. Pero esa seguridad que les va a dar y el evitar ese proceso va a significar de que ellos en tiempo y en dinero ahorren mucho más de los 100 bolivianos que están estableciendo. Y ya una vez que tengamos eso, hay que cumplir. Obviamente hay que ver absolutamente dentro de las cláusulas el estado en que se encuentra el bien. Porque el bien puede tener un desgaste natural, pero también puede tener un desgaste a consecuencia del mal uso que se le pueda dar al bien. Entonces hay que detallar de forma específica, no con fotografías, sino detallar dentro de las cláusulas del contrato en las condiciones que se le está entregando el bien. Hay una cláusula que no se utiliza generalmente, que es el de la evicción, la evicción como tal. Porque puede ser que el bien esté en un proceso y en ese caso tiene que salir a la evicción la persona que es la propietaria como tal. Respecto a la situación en la cual se entrega la vivienda, doctor Vera, es importante también considerar la situación legal de este inmueble que va a ser o alquilado o dado en anticrético. ¿Cómo la persona que adquiere esta vivienda puede respaldarse? ¿Qué documentos debería tener o cómo podría acceder a esta información? Bueno, yo recomiendo que debe hacerse dos tipos de análisis, un análisis documental y el otro análisis material. Primero, el documental. No solamente por lo que el supuesto propietario te dice que es propietario, quiere decir que es verdad. Tiene que demostrarlo con documentos que acrediten esa situación. Pero además, no puede haber un contrato privado o un contrato de anticresis sin la consignación del número de partida o del folio real y que esté a nombre de la persona que lo está otorgando. Entonces, ¿esto qué puede hacer? En un contrato de anticresis, ni por más sonrisa que te dé el propietario, tiene que darte una copia del folio real o de la tarjeta de propiedad para que tú vayas a derechos reales y saques una información rápida y veas si tiene gravámenes, y si tiene gravámenes, ¿qué tipo de gravámenes son? Entonces, de esa manera tú vas a poder saber, vecino, si esta propiedad realmente tiene o no tiene problemas. Eso tiene un costo cuando uno va a derechos reales para preguntar, oiga, quiero tomar en anticrético una vivienda, quiero saber si está grabada o tiene deudas. ¿Esa información es gratis? ¿Hay que pagar algún monto de dinero? ¿Cuánto tiempo tarda en salir esa información? Ahora es más rápido y es más dinámico, porque incluso en derechos reales te piden el número de folio real y el nombre del propietario y tus fotocopias, 2 fotocopias de carnet, y te dan información rápido por un costo. Sea el dueño otra persona, no yo. Sí, o sea, porque tú estás yendo a pedir una información sobre un bien inmueble para ver si lo vas a comprar, porque lo puedes comprar también, claro, o lo puedes anticretar. O sea, no me la pueden negar. No la pueden negar. ¿Por qué? Porque tú estás yendo con un número de partida y estás yendo con las fotocopias de tu carnet. O sea, saben quién está pidiendo esa información. Y ahora es más fácil. Aquí el doctor también no me va a dejar de apoyar. En los juzgados tenemos un sistema de demandas donde tú pones el nombre y sale el nombre de la persona y le dicen
si tiene procesos penales, si tiene procesos ejecutivos o coactivos, y si ves que tiene un proceso ejecutivo o coactivo sobre eso, tienes que parar las orejas, porque seguramente esos procesos terminan en el remate de tu bien inmueble. Y eso es lo que los vecinos tienen que saber. Aquí en la General San Ginés hay una computadora. Al ingresar en el hall, ahí pones los datos del propietario, inmediatamente sale qué proceso tiene. Si por ejemplo va Jesús Vera, pone Jesús Vera Plata, va a salir, sigue estos procesos en su ejercicio de abogado o tiene estos procesos personales. Y si ven que yo tengo un proceso coactivo o tengo un proceso ejecutivo, es que una entidad o una persona me está siguiendo un proceso para cobrarme una deuda. Entonces ya ahí tengo que nosotros tomar los recaudos. Eso no quiere decir que se acabe el mundo, pero sí que podemos nosotros tener mayor cuidado con lo que nosotros estamos entregando. Yo he visto en la praxis que hay personas que han entregado $50,000 de anticrético y no han inscrito, o no han ido a sacar información rápida. ¿O qué? O lo que pasa, ¿no? Son dos propietarios, solamente firma el esposo y la esposa dice, no, después va a firmar. Ese contrato es nulo. ¿Qué pasó en ese caso de los $50,000? Le estafaron los $50,000 al vecino. ¿Por qué? Porque faltaba la firma de la esposa. Y tienen que tener mucho cuidado, vecinos, porque la cédula de identidad, cuando consigna casado, tiene que tener la participación del cónyuge. Porque si no es ese contrato, es sujeto que se lo anule. Pero ¿qué tal si son casados, pero en su cédula de identidad todavía están como solteros? Bueno, en ese caso no tendríamos ningún problema porque tienen la cédula de identidad, ¿no? Y si en el documento de propiedad también solamente está él, no hay problema. Pero si la persona está como casado o casada, tienen que participar ambos. Esos son temas que tienen que saber los vecinos, porque a veces por falta de conocimiento caemos en esa situación de ser víctimas nosotros, y por querer tener, digamos, un departamento más céntrico, más bonito, o sea, como que estuviéramos buscando, desesperados para que nos estafen, ¿no? Y esto yo le cuento, pasó en San Pedro, en un departamento a 2 cuadras del centro, y el señor le dio los $50,000. Y después le faltó la firma de la esposa y la esposa nunca vino a firmar. Doctor Vera, otra situación que se presenta con frecuencia en el caso de aquellas personas que dan un monto de anticrético y no hacen ese registro en derechos reales, ese registro preventivo, puede pasar que luego la casa quieran vender los propietarios, esa casa que está en alquiler o en anticrético. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuáles son los riesgos? Si no lo has registrado en derechos reales su gravamen, corres riesgo que venga el propietario y los retire, pues porque no hay ninguna garantía. No olvidemos que el propietario se vuelve endeudor y el anticrecista en acreedor, y lo que garantiza la devolución del anticrético es el bien inmueble. Entonces, yo siempre he dicho que si te ha costado juntar $50,000 o $20,000 o $10,000, es mejor que pagues $50 o $100 a un buen abogado que te asesore y que te lo inscriba tu anticresis en derechos reales y te diga, acá están los documentos inscritos, ahora usted puede estar tranquilo. Así es, bueno, y lo que ha ocurrido muchísimas veces, que gente evidentemente por hacer las cosas fáciles, por caerle bien al dueño, porque el dueño le dice, oiga, hay 4 interesados, ¿sabe? ¿No? Y van a venir, en media hora va a estar acá, ya me han ofrecido incluso más, ¿no? Usted, si le interesa, deme. Oiga, pero vamos a derechos reales, no, mire, ya olvídese, ya váyase nomás que viene el otro. No, pero ya tome la plata, ¿no es cierto? Hay gente muy pícara, muy hábil en engañar a la gente. Si bien podría estar ya anotado, tener varias anotaciones, ese hombre tener un montón de deudas. Ha pasado muchas veces en que viene el banco, pues remata y uno está viviendo en la casa, ya está en anticrético, listo, tengo la casita en anticrético. Y el banco la remata. ¿Y en qué queda esa familia? ¿Qué puede hacer? ¿Qué alternativas tiene? ¿Qué posibilidades de recuperar su dinerito, aquello que dio en anticrético? Es por eso la importancia de poder registrar en derechos reales. Cuando uno registra en derechos reales, cuando hay otra persona que quiere registrar en derechos reales, el bien ya está grabado. Entonces ya no puede grabarse. Ya no puede grabarse y se lo puede hacer por orden judicial. Solo se puede grabar una vez. Una vez. Entonces, bueno, se lo puede grabar varias veces, pero en su caso ya va a estar, por prioridad y preferencia, le van a dar al primero que ha grabado. Pero
Hay otro tema que es mucho más complejo. Perdón, esa parte aclárame. Se puede grabar varias veces un bien inmueble. Un bien inmueble. Pero el primer gravamen que se ha hecho sobre él... Tiene preferencia sobre los otros. ¿Y hasta cuántas veces se puede grabar? Bueno, cuántas deudas pueda tener sobre determinadas obligaciones. Pero también hay obligaciones que son privilegiadas, por ejemplo. Los bancos, ¿por qué creen que prestan? Porque ellos hacen una hipoteca sobre el bien. Entonces ellos tienen privilegio de pago. Pero ante ese privilegio de pago también están otro tipo de privilegios, como los beneficios sociales se deben pagar antes que esos beneficios. Entonces entra otro tipo de proceso donde se llama un concurso de acreedores y ahí se puede determinar a quién le corresponde privilegiarse en cuanto al pago. O sea, es susceptible de otro proceso y es muy interesante, pero a la vez es muy complicado para las partes, por no tomar seguridades al hacer un contrato que debe tener las características de un contrato idóneo. Entonces tenemos las consecuencias futuras. Y una de las consecuencias que me ha llamado la atención es el primer caso que presentan, ¿no? Es un caso de una persona que algunos particulares toman en alquiler y después ellos mismos hasta lo venden el bien. ¿Y cómo hacen? Con a veces documentos falsos, con poderes falsos. Y eso es que hay que verificar en derechos reales, hay que verificar los testimonios notariales, hay que hacer ese procedimiento y por eso se necesita de un abogado. Una vez se descubrió que incluso había gente de derechos reales vinculada a algunos de estos estafadores para facilitarles la documentación y estos hacían absolutamente de las suyas. Eso ocurrió hace algunos meses atrás. Un hombre que alquiló un pequeño departamento y lo dio como a unas 12 personas, ¿no es cierto? Y luego ya desapareció como por arte de magia. Doctor Vera, usted como abogado, ¿cuáles han sido los principales motivos de discordia que pudo atender entre propietarios e inquilinos o aquellas personas que reciben la vivienda en anticrético? Bueno, hay dos cosas, ¿no? O sea, primero, propietario versus inquilino. Hay inquilinos muy buenos que respetan las reglas del contrato, pero hay también propietarios que exageran con las limitaciones. O sea, tienes que llegar a las 9, tienes que ver cuántos hijos tienes, la luz, el agua y esos factores, ¿no? Y hay familias que son inquilinas que respetan todo esto, pero hay propietarios que exageran. Y viceversa, yo he tenido la oportunidad de atender esto en un caso en el Puente Mina, lo que es Barrio Minasa. La propietaria, más de 3 años, el inquilino lo tenía el predio cerrado, venía solamente los fines de semana con su familia y se iba. Y no le pagaba alquiler. Y acá el doctor Centellas me va a dar la razón. Los procesos de desalojo son muy tediosos. Pese que son sumarios que deberían durar lo mínimo, pero son muy tediosos. O sea, no es que el dueño, usted no me ha pagado, ¿no es cierto? Y mañana yo le saco sus cositas a la calle y se me va. O sea, no es así de sencillo. No, no es así de sencillo. ¿Qué hace que se dificulte? Uno, porque el propietario, él mismo asume el papel de abogado y se hace su propio contrato. Y en la rama del derecho tenemos diferentes especialidades. Puede haber abogados muy buenos en penal, pero tienen conocimiento de que es una minuta de anticresis, pero hay especialidades en el tema del derecho de propiedad. Y hay cláusulas de seguridad y de garantía que pueden imponerse a estos contratos de alquiler o anticresis. Entonces, pero si eso se obvia, lo dejan en indefensión al propietario. Y pasan estos casos. En esta situación hemos tenido que nosotros hacer el proceso y ha durado más o menos 1 año, y eso que todavía hemos tenido que acelerarlo por la carga procesal, porque se suspendían las audiencias, tenía que haber una audiencia de inspección, que tenían que declarar los testigos, después la ejecutoria, el plazo. Después de todo eso, la propietaria tenía que contratar la notaria por hora, para que vaya a registrar a las personas que van a sacar las cosas, y ni siquiera podía sacarlo digamos a la calle, ¿no? Tenía que tenerlo en un depósito, todas sus cosas del señor, esperar un tiempo para un después... gasto adicional, un gasto que tenía que pagar el propietario del departamento. Y tenía que arreglar el departamento. Entonces,
en esa situación hemos tenido que obrar y tener que ayudar, ¿no? En total, ¿cuántos meses vivió gratis esa persona, esa familia? Más de 3 años. Más de 3 y cuando años. termina el proceso que sale a favor del propietario, el propietario no pudo cobrar de esos 3 años. Lo máximo que logró seguramente fue que se vaya. Sí, porque la normativa señala que estos bienes deberían ser rematados y con el producto de esto ser pagado a los propietarios. Pero ¿qué puedes rematar si prácticamente son bienes que son tan personales, ¿no? O sea, que no recuperas ni $100, digamos, ¿no? Ahí no hay un tapado, no hay puro mueble. Nadie, entonces la señora optó de donarlo a algún centro, tema de roperos y algunas cositas que había ahí, y tratar de ser un bien social, ¿no? O sea, impotencia. Y es por eso que nuestro Código Civil, si bien prevé algunas cosas, pero tenemos un vacío legal en el tema de los derechos del propietario y de los derechos de los inquilinos. Para mi visión, debería trabajarse en una norma equitativa donde si el que va a alquilar tiene que prever que también tiene que dar superficies o predios adecuados para la vivencia de un ser humano. No por la necesidad de darle un cuarto donde hay ratones, donde hay goteras, donde se está cayendo la humedad, o sea, es tampoco de esa manera. O también del otro lado, tener al propietario garantizado que tienen que cumplir su pago del canon de alquiler. Y en caso que no sea, entonces exista ya la norma que pueda hacer cumplir estos contratos. Muy bien. Bueno, nos damos una pausa y en el segundo bloque de Hora 23 continuaremos desarrollando este tema y hablando también del alza de precios en alquileres y anticréticos, que es un punto que preocupa a muchas personas de la población. Además, estaremos dando respuesta a las preguntas que nos llegan de nuestros seguidores a través de nuestra página de Facebook, Hora 23. Emita sus comentarios, sus opiniones y todas sus dudas. Ya volvemos. Mega Fashion Manía. Por cambio de temporada, pagas 2 y te llevas 3 todo el mes de agosto. No te pierdas esta oportunidad. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Marcelo Ruiz, especialistas en cambios de look, con paquetes para novias y quinceañeras, tratamientos faciales y corporales, con descuentos del 30%. Reservas 242-3422 y 796-13518. Bueno, hay mucha gente que está participando a través de las redes sociales. Enseguida ya Paola tiene listas las consultas de los bolivianos que están viendo Hora 23 a esta hora de la noche. Pero antes, doctor Centellas, lo anunciábamos. A ver, en los contratos se tiene que hablar de las garantías, ¿no? Un contrato de alquiler, bueno, se establece que el ciudadano que va a tomar esa vivienda por alquiler tiene que darle una garantía de cierto monto, ¿no es cierto?, que se establece y que será devuelta dadas las condiciones establecidas en el contrato cuando éste decida retirarse. Pero muchas veces los ciudadanos dicen, pero nunca nos devuelven la garantía, se la quedan. ¿Esto es correcto? Es muy correcto, porque depende de la apreciación que uno tenga, ¿no? Supuestamente esa garantía tiene una finalidad de poder encontrar el bien en las mismas condiciones que se haya dado, se haya otorgado, salvo el desgaste natural que pueda tener un propio bien. Pero ahí entra el criterio de una de las personas con el criterio de la otra persona. Pero al final quien tiene el dinero pues dice, no, ahí está mal, esta construcción está inadecuada, no estaba como te he entregado. Muchos inquilinos se hacen muchos cambios, según ellos mejoras, pero esas mejoras tienen que ser autorizadas por el dueño de casa. Y cuando esas mejoras no son autorizadas, tienen que cubrir con ese monto de la garantía. A veces sobrepasa el monto como tal y uno queda, digamos, mal. El solo hecho de pintar, digamos, ya es un indicio para que la garantía no pueda devolverse en estos casos. Por eso depende mucho del criterio de las personas, y las garantías ya por costumbre
no son devueltas a las personas que han entregado en calidad de... Y hay quienes la pasan todavía peor, ¿no? Cuando dicen, bueno, yo quiero recuperar mi garantía, me voy a contratar un buen albañil, no, que me va a cobrar baratito, y voy a pintarlo tal como me lo entregaron. Pero de repente, ahí está, señor dueño, le devuelvo su departamento, está bien. No, pero no está pintado como yo te lo di. No había unos detallitos por aquí y por allá, así que no, yo voy a hacer repintar con la garantía. Pero, y termina perdiendo 2 comas. Mejor hacerse la idea de que la garantía que está poniendo ahí va a tener que cubrir nomás los arreglos y se evita de líos. Es lo que pasa. Es lo que pasa y es un abuso también, es un abuso de parte de los propietarios en algunos casos, pero en algunos casos también sí vienen a cubrir lo maltrecho que se entrega a una propiedad, ¿no? Muy bien. Doctor Centellas, hablamos de lo que es el alquiler, el anticrético, pero ¿qué respecto a la modalidad mixta, al alquiler y el anticrético que viene de manera conjunta? Y es una modalidad que se está implementando cada vez más, por lo menos en La Paz. ¿Esto es legal? Son contratos consensuales. El contrato consensual tiene el carácter de ser voluntarios como tal, que tengan el consentimiento de ambas partes. Sin embargo, para poderlo volver legal deben cumplir los mismos requisitos que te piden para el anticrético, que sea en un documento público, que sea elevado a instrumento público para poderlo inscribir en derechos reales. La mayoría de las personas que hacen estos contratos mixtos no cumplen con esa característica. ¿Y qué es lo que pasa? El documento es nulo de pleno derecho. O sea, ni siquiera uno podría pedir otro tipo de procesos, resolución, rescisión. Directamente es nulo. Y la nulidad quiere decir de que el contrato ha nacido muerto a la vida del derecho. Y por lo tanto no tiene validez. ¿No? En muchos casos, lo que decía el doctor, que se genere una cláusula de que este documento es documento privado, pero no surte un efecto como tal. O sea, uno va a tener que ir a la nulidad. Y en muchos casos también presentan esos documentos como documentos para una posible estafa. Y uno en la vía civil puede ir a la nulidad y puede pedir, en estos casos, una excepción de prejudicialidad para que se lleve adelante el proceso civil antes que el proceso penal. O sea, hay muchas variantes y por eso es que es mejor conseguir un abogado especialista en el área civil para poder hacer este tipo de documentos, sobre todo para la seguridad y sobre todo para las cláusulas que debe tener un instrumento como tal. Claro, no dejarse llevar por la tentación de aquí en la Comercio, ¿no es cierto?, en el Prado. Contratos, llévese este cuadernito de contratos, sí. 1 pesito, 2 pesitos, evítese el abogado, haga su contrato usted mismo. Claro, le va a costar 1 pesito, pero le va a costar los ahorros de toda su vida, ¿no es cierto?, si no ha recurrido a un profesional como tiene que ser. A ver, doctor Vera, otro asunto. Apenas el 40%, y esta es una realidad en todo el país, de los contratos en alquiler, ¿no es cierto?, terminan, bueno, con la factura a fin de mes. O sea, no se está dando la factura como debería corresponder en muchos casos de contratos en alquiler. Es que esto mucho depende de la cultura impositiva que tengamos. Todo propietario debería dar facturas, pero por el hecho de que no da, esto es por varios motivos. Hay propietarios que son que tienen una edificación de 2 o 3 pisos, pero no tienen sus documentos al día en derechos reales. Son poseedores con un documento privado, pero dan a alquiler. Y cuando tienes que comenzar a facturar y todo eso, tienes que demostrar tu derecho de propiedad, y esto es también algún limitante. Es tan dinámica la problemática del alquiler del anticrático que no lo puedes encuadrar en modelos, como lo que tú decías, ¿no? O sea, un modelo de contrato de alquiler o anticrético. Es tan dinámico que solamente el profesional o abogado puede direccionar esta situación y dar las garantías al propietario y al inquilino. En esta situación, nosotros recomendamos que cuando el propietario se siente extorsionado, porque hay inquilinos que extorsionan, dicen, si no me das 2 meses de chance o 3 meses de chance, o sea, sin pagar alquiler, te voy a ir a denunciar impuestos, porque no me has dado facturas. Que vaya. Le van a hacer llamar al propietario, el propietario sacará su talonario y le va a dar la factura. No tienen que entrar en ese tema de extorsión los propietarios, no tienen por qué tener miedo. O sea, en esa parte no existiría el tema de multas por parte de impuestos nacionales.
Lo que nosotros entendemos es que si ha habido un fruto, entonces la obligación del propietario es pagar lo que tenga que pagar, pero no entrar en el tema de la extorsión, porque si estamos entrando en el tema de la extorsión, hoy es él, mañana va a ser otro propietario, y como en algún momento va a haber después atrevimiento de pedir hasta que le den un monto elevado para que se vaya de la casa. Si no, no me muevo, ¿no? Pero aquí hay algo importante. Supongamos una persona, una familia ha vivido 5 años, por decir, pongo un monto arbitrario. 5 años en un departamento en alquiler, ¿no es cierto? Ha pagado puntualmente y resulta que se tiene que ir porque ya consiguieron su casita, van a tener su casita propia, van a apostar por un crédito. ¿Ellos tienen opción a que el dueño les dé algún mes de gracia? 1, 2, ¿hay un mes de gracia por cada año que se haya vivido en ese departamento? ¿Cómo es esta figura? ¿Cómo se maneja? Evidentemente hay un tiempo que se le tiene que dar a los inquilinos por cada año que ha estado. Entonces, pero esto también se puede llegar a consensuar con el inquilino y el propietario. Puede ser un mes por año, o puede ser un poco más. ¿No hay una norma que preestablezca estos periodos de gracia? Esto es en consenso, en ambas partes. Sí, es mejor llegar a un consenso porque si bien la normativa te puede decir algo, pero también se tiene que llegar a que no llegue a perjudicar ni al inquilino ni al propietario. En 2 situaciones, Víctor Hugo, yo he tenido la oportunidad de que el inquilino no quería irse y la propietaria no quería devolver la garantía. ¿Qué hemos hecho? En vez de hacer el proceso de desalojo, hemos mandado una carta notariada al inquilino pidiéndole una reunión. Y ha habido inquilinos que muy claro han aceptado lo que estaba pasando, porque a veces por desconocimiento o por un mal asesoramiento, porque la vecina, la comadre le ha dicho, no, tienes derecho a quedarte 1 año, 2 años, así que métele que haga juicio. Y creo que esa no es la labor. El abogado tiene que tratar de consensuar, asesorar, y de esa manera hemos llegado a solucionar varios problemas de este tipo. Y que el dueño de casa no se quede pues con los $500 de garantía, porque $500 no te va a costar pintar un departamento. Entonces hay que llegar a términos adecuados para que no perjudique a la población y mucho menos a las partes. Muy bien. En un momento más despejaremos nuestras dudas acerca de aquellos cuidados que se debe tener en aquellos contratos de alquiler y anticrético, pero por medio de empresas inmobiliarias, a través de intermediarios. Mientras tanto, vamos con las consultas que nos llegan a través de nuestra página de Hora 23 por parte de nuestros seguidores. A ver, el siguiente caso, la consulta para usted, doctor Centellas. Mi abuela vivió 11 años en anticrético y no solamente era inquilina, nos dice nuestra seguidora, también era portera. Ahora a la señora de la tercera edad la quieren desocupar y le amenazan con autoridades. ¿Qué puede hacer? Bueno, es que tiene 2 configuraciones, ¿no? Una que era portera, eso quiere decir que era dependiente, y aquel que es dependiente tiene derecho a un sueldo o salario. La Constitución política del Estado es clara que no existe trabajo sin una remuneración, y al ser portera necesita tener una remuneración. En este caso, si la quieren sacar, ella puede acudir al Ministerio de Trabajo para pedir la reincorporación, porque ya la misma ley establece que todos tenemos estabilidad laboral. Por el otro lado, o sea, obviamente, tal vez ella vivía en esas dependencias, tienen que justificar los motivos por los cuales le tengan que sacar. O sea, en este caso habría que ver la edad de la persona, si está en edad de jubilación, pero además, o sea, que se le pague sus beneficios sociales por esa configuración que tiene. No es lo mismo que viva una persona en alquiler durante más de los 10 años. En algunos casos hay muchas personas que viven más de los 10 años y son ellas quienes demandan hasta usucapión, que a veces no procede como tal, porque hay un contrato emergente de esta relación, pero demandan la usucapión por esa posesión pacífica que tienen durante más de 10 años. Muy bien, tenemos otra consulta, doctor Centellas, porque uno de nuestros televidentes realizó un contrato de anticrético a nombre de 2 personas, pero esta persona ahora se encuentra en España y no sabe cómo desalojar la casa donde vive. ¿Qué puede hacer? Bueno, es que tiene que tener un poder. Acá en Bolivia tienen que tener un poder. Ella lo puede hacer vía Cancillería, vía Embajada, para poder traer el poder, y en base a eso una de las personas acá en quien tenga confianza puede promover un proceso de desalojo.
Antes, como decía el doctor Vera, esos procesos eran muy largos, muy tediosos. El Código de Procedimiento Civil hoy en día ha cambiado. Ha hecho de que estos procesos se puedan promover de una forma más veloz, más ágil, pero no dejan de ser tediosos como tal, ¿no? Ahora, si entiendo bien, la pregunta va, la inquietud es de la persona que ha tomado en anticrético un departamento, pero el dueño está en Europa y se desinteresó por venir acá y resolver cuando el hombre quiere desocupar y quiere que le devuelva su plata, pero el hombre está lejos y no le interesa, está en otra cosa. ¿Qué puede hacer este ciudadano que quiere recuperar su plata? Quiero irme, ya tengo una casita, pero el dueño está lejos. ¿Qué hago? En ese caso puede hacerle una demanda, pero es que la forma de comunicación es muy fuerte, es mediante un exhorto suplicatorio, y el exhorto suplicatorio tiene que ir vía Cancillería, tiene que ir a la Embajada de España y notificarle, conociendo en este caso, pero también puede hacerlo mediante dicto, o sea, es una forma de poder dar a conocer para el cumplimiento de la obligación. Ya una de las partes ha cumplido la obligación, quiere devolver el dinero. La otra parte es la que no quiere cumplir. Entonces se pide el cumplimiento de la obligación en la vía judicial. Ahora, los propietarios no pueden desentenderse así de sus inmuebles, ¿no? Porque eso también tiene un riesgo. Ha habido casos en los cuales los inquilinos han iniciado juicios incluso por uso capión. Claro. En este caso existe un justo título. Yo personalmente podría ver la figura de ir pagando los impuestos, ir pagando absolutamente todas las obligaciones emergentes, luz, agua, impuestos, etcétera, y en algún caso pues promover el proceso de usucapión, porque la usucapión es una prescripción, y la prescripción es la pérdida o adquisición de derechos con el transcurso del tiempo. Uno pierde derechos con el transcurso del tiempo. Cuando hay buena fe, cuando uno ingresa a un bien inmueble de buena fe, cuando tiene un justo título, como lo tienen también, solamente necesita 5 años de posesión pacífica e ininterrumpida. Pero cuando tú tienes mala fe, puedes entrar a un bien inmueble que ves, está baldío, entraré, me hago mi casita, etcétera, necesitas 10 años de tener una posesión pacífica e ininterrumpida, y esa es una sanción que se le hace al propietario por la inacción que tiene sobre su bien. Ahora, hay algo que es muy importante y ustedes lo han dejado claro durante prácticamente todo el programa, la necesidad de entrar en detalles y asesorados por un buen abogado en el momento de establecer todas las cláusulas del contrato, ¿no? Y ahí obviamente se tendrá que establecer, en el caso de los propietarios, tendrán que asegurarse las causales, ¿no?, de rescisión del contrato, de desalojo. ¿Cuáles son esas causales que deberían estar en todo contrato, de manera que el propietario pueda argumentar sobre ellas para pedir el desalojo? ¿Cuáles? Bueno, generalmente en un contrato de alquiler es cuando no se ha cumplido el canon respectivo o no se le ha dado el uso para el cual se lo ha alquilado. Es decir, si tú has alquilado para vivienda y al final están utilizando para una actividad comercial, entonces esa es una causal para la rescisión del contrato. En otros casos, en el tema de que no ha pagado durante 2 o 3 meses el alquiler, inmediatamente ahí tendría que establecerse las cláusulas de seguridad para que de forma expresa el inquilino autorice al propietario a poder entrar al predio, a la habitación o al departamento con un notario, renunciando al tema de requerimientos, autorizaciones, y además hay un tema más importante, ¿no? Renunciando a los plazos que te da la normativa, en decir, después de hacerte el proceso de desalojo, y lo decía aquí bien el doctor Centellas, la ley todavía le da un tiempo para que esta persona se pueda ir. O sea, puede ser 3 meses, puede ser 2 meses, renunciar a estos plazos en el caso de incumplimiento del canon de alquiler o el objeto para el cual ha sido contratado el bien inmueble. Muy bien, doctor Vera, nos llega otro caso a través de las redes sociales. Una persona hizo un contrato de anticrético, ¿ya? Pero la dueña, la propietaria, falleció y el hijo ahora decide vender la casa. ¿Cómo puede recuperar su dinero si la persona con la cual hizo el contrato falleció? Bueno, primeramente, si el anticresista ha inscrito su derecho de preferencia en derechos reales mediante un gravamen, inmediatamente que el heredero quiera asumir posesión de su condición,
no solamente ha heredado beneficios, sino también obligaciones y tiene que cumplir con la devolución. Además, para vender la propiedad va a tener que pedir la autorización del anticresista para el levantamiento del gravamen. Y esto mediante, ¿cómo se hace? Mediante otro instrumento público que va a dar baja al anterior, que es el anticresista. Ha sido frecuente esto, nos ha pasado, y en Noticieros al Día de Bolivisión hemos tocado esos temas de evidentemente, herederos o gente que no hizo, no estaba a su firme. No, yo no firmé nada, yo no le voy a reconocer nada, usted tiene que irse. Hay gente muy humilde, sí, que no llega o no tiene posibilidad de ir donde un abogado o asesorarse con un profesional. Esperemos que nos esté viendo toda esa gente ahora. Las obligaciones se heredan, lo propio que los derechos. Por lo tanto, el hijo, el nieto, quien sea que se haya quedado con la casa, ¿no es cierto?, tiene que asumir esa responsabilidad, tiene que deber la plata. ¿Qué puede hacer en este caso el ciudadano? O sea, es un proceso, necesariamente una demanda. ¿Ante quién? ¿Dónde tiene que recurrir? Tenemos jueces públicos en lo civil, digamos, que ven estos temas de anticrético, alquiler, son procesos netamente civiles. Pero obviamente hay muchas personas que piensan que de hecho uno hereda. O sea, uno no hereda de hecho. Ahora ya se hace un trámite ante un notario de fe pública para poder hacer la aceptación de la herencia. Hace uno la aceptación de la herencia y recién tiene derechos sobre determinados bienes. Porque a veces hay más carga que bienes y no te conviene aceptar la herencia. Porque cuando aceptas directamente, confundes tu patrimonio y en algún caso tienes que devolver hasta con tu propio patrimonio. Pero bueno, es sujeto a otro tipo de conversación. Así es. Muy bien, doctor Centellas, a ver, este otro punto, ¿qué cuidados se debe tener en cuenta, aquellos puntos a tomar en cuenta cuando los contratos de alquiler o de anticrético se hacen a través de empresas inmobiliarias? Primero, la empresa inmobiliaria es un intermediario, o sea, un intermediario que en algunos casos tiene la intención de ganar una comisión. Y eso es lo primero que tenemos que ver, que nos están prestando un servicio, pero no son los propietarios del bien inmueble. O sea, en ningún caso podríamos firmar un contrato con la empresa inmobiliaria, ¿no? Y si tuviera el poder, un poder notariado, verifiquemos ese poder notariado. O sea, podemos acudir a la Dirección Nacional del Notariado, donde nos tiene absolutamente todas las direcciones de todos los notarios, para saber qué número de notario es, ir a ver si ese documento es real. Tomamos esa previsión, podemos hacer con una persona, con un tercero. Pero en ningún caso tiene que estar, o sea, siempre tiene que estar el propietario del bien inmueble para poder firmar. Y como ha dicho el doctor Vera anteriormente, hay que ver si en su carnet dice casado, dice soltero, etcétera. Pero pese a que pueda decir soltero y si es casado, es un bien ganancial. Ambos tienen que firmar. Por más de que no firmen los dos el consentimiento, al final tiene que haber una aceptación expresa de parte del cónyuge o la cónyuge en la cual no figura el nombre. Entonces, hay que revisar absolutamente toda la documentación, pero yo les puedo indicar de que esos intermediarios solamente son terceros y no pueden firmar en algún caso si no tienen un documento que tenga un poder notarial. Hay que tener mucho cuidado. No, y además que son intermediarios que te cobran una barbaridad de plata, ¿no? O la mitad de la mensualidad, o el mes entero. Bueno, hay que tener mucho cuidado, como dice acá el doctor Centellas. Sí, es bueno, llegan más preguntas a nuestra página de Hora 23. Vamos con usted, doctor Vera. ¿Cuánto tiempo de plazo se tiene para desocupar una vivienda después de cumplir el año forzoso? Bueno, después de eso podríamos establecer alrededor de unos 2 o 3 meses para que pueda desocupar la vivienda, pero como lo he señalado, ¿no? Depende también del consenso que tengan entre el propietario y el inquilino. Pero acotando algo que decía de los poderes, yo he visto ahora que en las escrituras públicas tienen las direcciones, tienen los teléfonos, los celulares. Hay que llamar al notario y decir: señor notario, quiero verificar si este poder número tantos ha sido adscrito o suscrito en su notaría. En la página de internet está lo que es el tema de las notarías,
solamente entramos a la dirección del notariado plurinacional y con el nombre encontramos al notario, la dirección y el teléfono. Entonces, ahora la modernidad ha llegado a facilitar la información. Ahora, con relación al tema de si es casado o no es casado, vayamos a un registro civil. Ahí tienen su sistema con el nombre y averiguan si es casado y de repente es casado 2 veces y todo, ¿no? No, es un soltero eterno en el carnet de identidad, de la identidad. Bueno, sí. Se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros, doctor Jesús Vera, abogado, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz. Ya nos tocará hablar de aquellos temas que están en agenda con las juntas vecinales. Y gracias también al doctor Israel Centella, presidente del Colegio de Abogados de La Paz. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ambos. Nos vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Espérenos. ¿Buscas mobiliario para tu hogar en diseños exclusivos con calidad, resistencia, belleza y estilo? Visita Muebles El Legado. Muebles que hacen historia. En pleno centro de la ciudad de La Paz, calle Potosí, casi esquina Colón, número 1286. Sea que vaya a hacer un contrato de alquiler, un contrato de anticrético, tómese el tiempo que sea necesario, media hora, 1 hora, 2 horas, 3, busque un abogado, hágase asesorar bien, ponga todos los detalles posibles en el documento, proteja su dinero, su inversión, que le ha costado tanto. No cometamos el error de abreviar procesos solamente por comodidad, que eso nos va a costar bastante, bastante caro. Bien, acompáñenos en el programa de mañana. Estaremos hablando de esas enfermedades relacionadas con la tiroides. Usted habrá escuchado hablar del hipertiroidismo, del hipotiroidismo, los nódulos tiroideos, por supuesto, que afectan con más frecuencia a las mujeres, así que atentas, pero los hombres tampoco se salvan de estas patologías, así que atentos toda la familia. Sin duda, mañana los esperamos a esta hora, en la hora 23. Fuerte abrazo, Bolivia. Chao. Familias bolivianas, buen descanso.